Buenas tardes, estimado. Le saluda el estudiante Levi José Zúñiga Romero de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad me gustaría, por favor, que usted accediera a una pregunta que yo le voy a realizar con relación al gobierno de Alberto Fujimori. Para eso necesito tener su consentimiento y que me brinde sus datos completos. Bueno, mi nombre es Oscar Raúl Cruz García, mi número de DNI es 32 90 90 74, vivo en la colección de Surquí. Ok, está bien. Le voy a realizar 7 preguntas relativamente sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Y bueno, vamos a dar inicio, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el país? Bueno, político, existen dos etapas, ¿no? La etapa del primer gobierno de Alberto Fujimori, del 90 al 95, y del 95 hacia el 2000, ¿no? En las cuales las políticas encontradas por Alberto Fujimori en en la culminación del gobierno de Alan García se debió a que el país se encontraba en una devastación económica, política y social. En ¿Cómo repercutía en la sociedad? Repercutía en lo social que no había trabajo, este, eh, o sea, todo eran las cosas informales, la informalidad siempre acarreaba todo eso. En lo político, las normas políticas no estaban bien establecidas para los delincuentes, ¿no? Y en lo económico existía, eh, el- en ese momento una, un índice podría decirle, Ah, un índice en la cual la economía no surgía, ¿no? ¿Por qué no surgía? Porque este, se habían estancado el salario mínimo, se había estancado todos los sistemas de poder tener más ingresos. En el segundo gobierno se vio un tema de gran corrupción y al cual conllevaron pues, a que entre el primero y segundo, este, eh, el presidente tomara medidas drásticas en forma global, estoy diciendo ya entre los dos gobiernos, primero y segundo, tuvo que tomar medidas drásticas a raíz de la captura de Abimael Gonzalo, el presidente Gonzalo del Partido Comunista, en el año 92, donde moralmente se derrotó al terrorismo. Y en base a ello surgió una popularidad enorme como el presidente y tomaron medidas drásticas con relación a ese tema de la política para poder cancelar y tomar medidas que nos permita vivir dentro de una sociedad como debe ser, ¿no? En el tema de que la corrupción en forma general se pudo, este, se pudo ver ya en la culminación del 2000 que producto de todas esas medidas drásticas hubo un gran poder atrás de lo que se había plasmado dentro de una norma jurídica. Se había cometido excesos, por eso que cae el gobierno del Partido Fujimori, ¿no? Pero entre sus dos periodos fue relativamente bien para la sociedad, pero para el ámbito político y político más que todo fue devastador, ¿no? ¿Por qué? Porque se descubrieron muchas cosas de las cuales las autoridades estaban siendo compradas, ¿no? Eso fue entiendo. ¿Y qué opina usted de las medidas que se implementaron
para combatir la inflación durante el gobierno de Alberto Fujimori. Para usted, en lo personal, ¿fue efectivo o no fue efectivo? Bueno, como trabajador del Estado, no fue efectiva. ¿Por qué? Porque nuestros salarios se mantuvieron, se congelaron, pero sí, de repente, para la clase privada, sí, porque generaban recursos diarios o recursos a través de alguna formas de comercio que le generaba rentabilidad, ¿no? Pero a nivel trabajador estatal no era muy efectivo, ¿no? Lógicamente que tampoco podría quejarme, pero sí al menos no estaba tan acorde o tan bien como hoy en día, ¿no? Claro. Y respecto a lo que el gobierno de Fujimori implementó, ¿qué opina usted sobre las políticas sociales de implementación durante el gobierno de Fujimori para abordar pues la pobreza y la desigualdad en nuestro país? En que se vio en el gobierno de Fujimori fueron que fue algo positivo porque eh, llevó a cabo muchos proyectos en la cual en el interior del país es reflejado a través de carreteras, de implementación de los comedores escolares. O sea, se vio, o sea, se vio esa llegada del gobierno en ese momento se llegó reflejado en que la ciudadanía, ¿no?, veía con satisfacción que su pueblo era atendido por cierta demanda, no del todo, pero por cierta demanda que ellos buscaban, ¿no? Usted mencionó, cambiando ya a otro punto de vista del gobierno de Fujimori, usted mencionó que gran fuerza del Sendero Luminoso y bastante que estuvo dentro de la comunidad. ¿Qué opina usted de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir pues, los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Panamá y Sendero Luminoso? Las medidas que conllevaron a, al índice bajo, pero no se ha erradicado totalmente en el gobierno de Fujimori, sí fueron muy drásticas, hasta hubo jueces sin rostro, eh, que por medida de seguridad no llevaba a cabo el poder judicial, sino el fuero militar operativo, la cual de ellos se le llamaba juez sin rostro, porque su rostro no era visible. Ante la sociedad y ante el país, eran unas medidas buenas, pero basándonos en el otro ámbito, en el otro escenario, que también dependemos de otras instituciones internacionales, fue reflejado como un abuso. ¿Por qué? Porque no se respetaban los derechos humanos. No había cierta equidad en su juzgamiento, por eso que fue, fue un poquito devastador, ¿no? Se pudo bajar el índice con la captura del terrorista, pero no se pudo erradicar totalmente porque entraron a tallar grupos internacionales, ¿no?, en la cual ya se dejó de actuar de esa manera. Claro, efectivamente, ¿no? Eh, bueno, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió pues en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo pues en las campesinas e indígenas. Eh, ¿Qué opina usted de esa política? Bueno, en esa política también es una de las políticas erradas, porque si bien es cierto, salió a través de una norma legal, pero fue direccionada hacia un determinado lugar donde las
personas que vivían en ese sitio no tenían el conocimiento real de las cosas, a qué conllevaba esto. Entonces, viéndolo por el lado, ¿no? De, de que no haya una superinflación poblacional, ellos habían tomado esta medida, pero basándose en el engaño hacia las agraviadas, porque a, las, a las mujeres y a los hombres se les decía así, no vas a poder tener hijos, te vamos a esterilizar para que ya no tengas carga familiar, pero lo veía por el lado económico, pero no lo veía en el lado humano ni en el lado familiar. Entonces, se basaba netamente al desconocimiento y a la idiosincrasia de ese pueblo que no manejaba un nivel de educación un poquito más grande que la costa, en el sentido de que siempre va a colegio, como instituto, universidad y tiene un amplio conocimiento de este tema. Claro, efectivamente estaba primando más el conocimiento que puedan tener las personas y la civilización quizás, o la educación que tenía de allá hacia nosotros, ¿no? Porque estamos quizás acá en la costa que tenemos un poco más de conocimiento. Claro, por eso que ese tema más fue en provincia que acá. En provincia sí fue más, más, más personas que le hicieron esta práctica, eh, ¿cómo se llama? De esterilización, ¿no? Tanto en hombres y en mujeres. Claro, sí, pues sí. Sí. Pero más que todo era por un desconocimiento a la real dimensión. La política de ese momento del gobierno fue no tener una sobrepoblación, nada más. O sea, y creo que eso no era lo dable. Lo dable era que sí eduque a esas personas que hay métodos en los cuales no pueden generar un hijo, como preservativos, como la telecobre, como el implante de tres células que se ponen en la mano, acá en el hombro. O sea, hay diferentes métodos, ¿no? Pero lamentablemente el gobierno en ese momento optó por lo más fácil a través de la ignorancia de las personas que están en provincia. Claro. Bueno, revisando otro punto, ¿no? ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión en ese entonces? Bueno, en los Tomando, discúlpame que le corte, esto es tomando en cuenta quizás en ese tiempo, ¿no? A los periodistas quizás los asesinaron. Mm, no tanto que los asesinaban. Lo que pasa es que había un plan de desestabilizar, de tener el control del aparato periodístico. ¿Por qué? Porque en sí el poder del periodismo es grande a través de la difusión. Entonces ellos tenían que tomar ese poder para poder tener la libertad de poder hacer sus cosas, sean buenas o malas, ¿no? Y las malas, tergiversarlas para que el periodismo, a través de los medios de difusión o de comunicación, traten de maquillarlo y decirle, ¿sabe qué? Lo que se ha hecho está bien. Pero ¿cómo llegas a ese poder? Llegas a través del sudor, de del dinero con el cual tú comprabas los periódicos, pero ¿de qué manera? Comprabas el director, te hacías amigo con el director, este, eh, le daban dinero, y cosas que se vieron después, ¿no? Se vieron después. Entonces, comenzaron primero con la compra de todo. Había bueno, inteligencia, ¿no? Vio por conveniente, sacaba el periódico tal noticia y se iba de frente y ¡pum! Compraban todos los periódicos. O sea, a la hora, 2 horas, ya no había periódico, se acabó el periódico. La gente no se enteraba de las noticias. Entonces, a raíz de eso, la gente ya no se da cuenta. Y los mismos personajes que eran directores, dueños de los medios de
difusión, los periódicos y los medios de comunicación, que es los televisores y la radio, ante esto no puedo pelear. Entonces, me uno a ellos y bueno, no malgasto tal cosa y el Estado me paga. Ellos quieran hacer su política. Entonces, ellos lo vieron por ese lado, pero ellos tenían atrás de eso, tenían otro maquillaje, el maquillaje del cual ellos hacían y deshacían en el sistema político y en el sistema judicial. Por eso que habían tomado el control tanto del periodismo, habían tomado el control del Ministerio Público y habían tomado el control de la judicial. Al tener ese control, el gobierno de Fumar se sintió empoderado, se sintió con el poder, ¿no? A través de una persona que maquinaba todo eso, que era el doctor el eje principal en la conducción y en las medidas tomadas por su gobierno. Claro. Bueno, no, muy interesante todo lo que... como última pregunta, te voy a decir, ¿cuáles fueron los hechos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo en el país? La caída del gobierno de Alberto Fujimori se debió al, al video propagado por en ese entonces un canal de reciente difusión, que es el canal N, que demarcó un hito en el sentido de la corrupción, como el poder y el gobierno de Alberto Fujimori, a través de su asesor principal, que era el señor Emilio Montesino, que cómo corrompía a las autoridades. Muestra de ello que salió un video del congresista Alex Puri. Sí, no me acuerdo si es, no es creo Alex Puri, sino es el congresista Puri, el hermano del presidente regional del Callao, donde recibió dinero. Y bueno, a raíz de eso, de todas las sospechas que se tenía, que habían comprado los medios de comunicación, del Poder Judicial, del Poder Ministerio Público, entonces se corroboró ciertas cosas y salieron a protestar la gran masa que quería que el gobierno no existe este tipo de corrupción, ¿no? Por eso que a partir de ese momento los grupos internacionales también supongo que habrán invertido dinero para poder apoyar a través de comunicados, mensajes que el gobierno ya no debe dar más. Muestra de ello es que salieron a marcha los cuatro suyos, liderados por en ese momento una persona que también fue muy crítico en la política del gobierno, fue Alejandro Toledo, que posteriormente salió presidente. Bueno, muy interesante y de verdad me nutre bastante el primer conocimiento cómo se ha llevado a cabo el Fujimori, el antes y el después, ¿no? Porque usted menciona, y al cual quizás mi padre, porque las generaciones ya mías, desconoce quizás muchas de las cosas. Y bueno, tiene su lado positivo y su lado negativo también. Pero nos ayuda pues a ver o a conocer o a tener conocimiento de cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha podido contrarrestar quizás el terrorismo, el sendero luminoso, ¿no? Pero lamentablemente pues terminó mal, terminó quizás un gobierno que pudo quizás dar más y con la corrupción fue manchada y todo lo bueno a veces se mancha por una sola acción negativa, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, pues un gusto y quizás más adelante quizás lo voy a volver. Muchísimas gracias, señor. Ya, está muy bien.